que se llama Hanukkah. Y vamos hoy a saber, ¿verdad?, el significado de esta fiesta preciosa, porque el Señor tiene fiestas solemnes que nos indicó en su palabra para nosotros celebrar. Amén. Y Él nos está llevando a un entendimiento, a una nueva revelación del entender las profundidades de su palabra. Amén. Y no es que estamos cambiando, no es que estamos entrando en la onda de judaizar o mesiánica, no, sino que estamos llevando esta fe en Jesucristo que nosotros conocemos, que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Con todo el espíritu profético, apostólico, estamos completando ¿con qué? Con las raíces hebreas, con el original de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es la Torá, que significa Torat Emet, la palabra de la verdad. Y esta es la Tanaj, la Biblia completa en hebreo, también del hebreo al español, ¿verdad? Y vamos a estudiar, ¿por qué? Vamos a estudiar de aquí, no que estamos dejando de usar nuestra típica Biblia de la Reina Valera, sino que esta traducción fue hecha del hebreo original al griego, ¿verdad? Y así en otros idiomas más. Y al hacerse esa traducción, nosotros perdimos mucha esencia de lo original. ¿Y qué es lo que Dios está llamando en este tiempo? Nos está llamando a volver al original. Nos está llamando a bajar esos diseños originales que Él tuvo desde el principio para con nosotros, ¿verdad? Pero el enemigo siempre se metió en cada una de las eras, de las épocas, de las civilizaciones, y así fue tapando, quitando, poco a poco, camuflando muchas verdades, ¿verdad?, que no sabíamos. Hoy nosotros estamos cerrando el día del Señor, que es el Shabbat. El Shabbat es el día sábado, es el día que el Señor indicó para nosotros celebrarle a Él, ¿verdad? Porque dice que en Génesis, dice que cuando Él hizo la creación y cada día que iba creando, Él decía que era bueno. Pero el día séptimo dice que cuando Él vio ese día, Él no solamente dijo que era muy bueno, sino que lo bendijo. Y de ahí Él indicó para que ese día sea no el descanso solamente para que vayamos a dormir, sino descansemos en Él. Nuestro espíritu, nuestro corazón repose en Él, ¿verdad? Entonces nosotros le celebremos a Él en ese día. Entonces tenemos una fiesta semanal para nosotros celebrar con el Eterno, con nuestro Señor, con nuestro amado. Y ese es el día del Shabbat, ¿verdad? Que comienza el viernes al atardecer y cerramos en esta hora del día sábado, ¿verdad? Así es que estamos de fiesta en fiesta. Y ahora estamos entrando en la fiesta de Hanukkah. Hoy vamos a hacer una previa, porque la fiesta de Hanukkah dura 8 días y comienza desde el día, oficialmente desde mañana hasta el próximo domingo 5. Y lunes 6, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer una previa para poder enseñarles a ustedes, compartir con ustedes, y que ustedes vayan y puedan también celebrar en sus casas, en sus hogares, o donde Dios les esté llevando para compartir. Amén. Así es que, bueno, vamos a dar inicio leyendo la palabra. Y ahora yo voy a pedir unos ayudantes aquí. Vamos a irnos primeramente vamos a leer el libro de Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, y vamos a ver qué de esta fiesta. Aquí en Juan capítulo 10 tenemos a nuestro Señor que estaba ya en la tierra. Ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo es hebreo, ¿verdad? Él es de Israel, Él pertenece a Jerusalén, nació en Belén, estuvo en Nazaret, cuando el Señor le fue moviendo por todos esos lugares. Entonces, si era hebreo, Él, ¿qué hacía? Hacía la cultura hebrea, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Dice más adelante que nosotros, en su palabra nos va diciendo luego el apóstol Pablo, que nosotros fuimos también, somos ¿qué? Somos la otra, la Israel, no la otra, sino que la Israel, porque fuimos nosotros injertados, ¿dónde? En la planta del olivo. ¿Y qué es la planta del olivo? Es la que representa a Israel, ¿verdad? Aunque no nacimos en Israel, nosotros mediante Jesucristo y su sangre, mediante Yeshua, nosotros pertenecemos a Israel.
Es más, de hecho que nosotros todos venimos de esas raíces aún sin saber, porque en Israel, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que se dividió Israel en dos lados, en el sur y en el norte, y el norte son las 10 tribus de Israel que empezaron a dispersarse por toda la tierra. Primero fueron hacia el norte, hacia la península ibérica, y de ahí, imagínense, península ibérica, España, ¿verdad? ¿Quiénes vinieron a conquistar aquí nuestras tierras, en estos lados, ¿verdad? Del sur de América, los españoles, ¿verdad? Y muchos de ellos, sin saber, tenían raíces hebreas, que en esos tiempos antiguos, estoy hablando ya muy atrás, desde la época de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya dejó de estar en la tierra. Entonces todos aquellos que seguían a Yeshua como el Mesías, había una persecución. Entonces vamos a ir viendo qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué se cambiaron, se cambió la traducción y en esa traducción se quitaron cosas? Porque obviamente siempre en la historia nosotros vimos que el pueblo de Israel crecía en gran número, ¿verdad? Era siempre un pueblo grande. Y en muchas de las civilizaciones que le tocó estar, como en Egipto, ustedes saben, los reyes se preocupaban, los faraones se preocupaban porque sabían, se escuchaba que había una profecía de que iba a venir un rey un día y que iba a gobernar, ¿verdad? Entonces ellos siempre pensando políticamente querían reducir al pueblo de Israel, querían apagarlo, por eso lo llevaban en cautiverio, lo pusieron en esclavitud en Egipto, donde ustedes ya saben todo lo que el Señor hizo, lo que nuestro Dios hizo, lo que Elohim hizo, quitándoles a ellos de Egipto, llevándoles al desierto y luego a la tierra prometida, ¿verdad? Y esa es la historia que entonces por civilizaciones ha venido sucediendo. Y dice aquí en Juan 10, versículo 22. Usted puede anotar o buscar en su celular si tiene, o anotar en su teléfono para luego tener. Dice, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Dice, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Acá dice la dedicación. Y usted se da cuenta que tiene un punto y dice era invierno y ya no nos explica más qué es lo que era. Entonces por eso es que necesitamos ir al original y ver qué dice en el original para que nos traiga un poco más de claridad, un poco más de luz. Y muchas veces vamos a encontrar que dice, era la fiesta de los judíos, ¿verdad? Y si realmente los judíos fueron hebreos los que escribieron esta palabra, no dirían ellos era la fiesta de los judíos, porque ellos son judíos, ¿verdad? Entonces es claro que alguien que escribió, pues no lo era y no entendía la cultura. Sabía que era una fiesta, pero no sabía ni de qué. Entonces decidieron no poner fiesta de qué era. Y dice el original, mismo versículo, Juan 10, 22, dice, entonces llegó la festividad de Hanukkah. Aquí sí dice Hanukkah. En Jerusalén, que es Jerusalén, y dice era invierno. Y Yeshua, o sea Jesús, estaba caminando por los terrenos del templo en la columnata de Salomón, ¿verdad? Por eso es importante ir entonces al original y vemos que nuestro Señor estuvo en esta fiesta, estuvo en el templo y Él estaba celebrando, ¿verdad? ¿Qué es lo que se celebra entonces? Dedicación, ¿de qué? Dedicación del templo. Vamos a ir un poquitito más atrás. 1 o 2 generaciones antes de que nuestro Señor naciera aquí en la tierra, el templo de Salomón, el esplendoroso templo de Salomón que hemos muchas veces estudiado y que conocemos mediante las escrituras, había sido saqueado. A ver si alguien se acuerda, le suena este nombre de Alejandro Magno, ¿sí? Sí. Alejandro el Grande. Entonces, la historia universal nos ayuda a entender un poquito el contexto de lo que estaba pasando bíblicamente, ¿verdad? Dice que él, ustedes saben la historia, que empezó el imperio a extenderse. Luego él muere y entonces el imperio se dividió y dejó a cargo de varios reyes. Uno de esos reyes, que era Antíoco, ¿verdad? Era un rey terrible, terrible. Y este rey fue conquistando lugares y uno de los lugares que se dedicó a conquistar y a destruir específicamente fue Jerusalén.
Jerusalén. Entonces él vino a Jerusalén, tenía un ejército grande, un ejército fuerte de carros, aún de caballos, de elefantes. Wow, su ejército era tremendo, ¿verdad? Pero Jerusalén había un pequeño grupo, porque siempre hay un remanente. Diga conmigo, remanente. Nosotros aquí somos un remanente del Señor, ¿verdad? Porque dentro de lo que es la casa del Señor, somos muchos. Si vamos a hablar de casa, de iglesia, como conocemos, congregación, que es lo correcto, hay mucha gente, pero no todos son entendidos. A veces hay gente que está mezclada dentro de la iglesia. Nos vamos a la iglesia como si fuese a veces un club social, pero no estamos viviendo lo que la palabra dice. Entonces eso significa que a veces estamos mezclados. Y así también era el pueblo de Israel. Estaba mezclado con las culturas paganas que a su alrededor iban pasando, ¿sí? Entonces empezaron ellos a ceder a la adoración e idolatría, a celebrar fiestas paganas. O sea, querían adorar a Dios, pero también querían adorar a los ídolos. Estaban mezclados. Pero siempre hay, como dije, un remanente. Y había un pequeño grupo que se llamaban los Macabeos. Los Macabeos es un libro donde nos relata la historia hebrea, y justamente ahí tenemos el contexto de esta historia. Ese libro no está en la palabra, porque usted sabe que fue quitado, no fue canonizado, pero es una fuente hebrea y bíblica que nos habla de qué pasó en ese momento. Y ahí habla del grupo de los Macabeos, donde era un pequeño grupo, pero ellos creyeron a Jehová, creyeron a Yahweh, a Elohim, y oraron, buscaron a Él. Y como siempre, cuando uno se humilla delante del Señor, que dice que aquel que se humilla, pues el Señor trae, ¿verdad? Trae su respuesta, trae su victoria. Y como siempre, una vez más, Dios mostró la victoria a Israel por medio de ese pequeño grupo de los Macabeos. Había un líder que se llamó Matatías, que fue el que dirigió esa batalla, y de manera sobrenatural Israel, ese remanente, tuvo la victoria. Porque ¿saben qué? Esta gente de esta civilización, este rey terrible, vino y profanó el templo de Salomón. ¿De qué manera? Arrancó todos los utensilios sagrados que había en el templo, robó todo. Ustedes saben que los utensilios eran de oro. Bueno, se llevó todo eso, se llevó las luminarias del Señor, que era lo que representaba la presencia de Dios en ese momento. Y empezaron a profanar en el altar, en el lugar sagrado y el lugar santísimo, porque usted sabe que el templo tiene tres partes, ¿verdad? Tiene el atrio, que es el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde entraba una vez al año el sacerdote para ofrecer sacrificio, ¿verdad?, por el perdón de los pecados del pueblo. Y en ese lugar, el lugar santísimo, ellos profanaron y ofrecieron a ídolos. ¿Y quiénes son los ídolos? Dice la palabra que no podemos servir a dos señores, o es Dios, o es la luz, o es las tinieblas. Y cuando se trae una adoración a ídolos, estamos en tinieblas, se está adorando directamente a Satanás, ¿verdad? En ese lugar profanaron, hicieron sacrificios de cerdos. Escuche, ¿por qué? Porque en aquel tiempo, usted sabe desde el principio, ¿qué ordenaba Dios para ofrecer en el altar? Corderos, ¿verdad? El mejor, el que estuviera sin defecto. Entonces, como Satanás copia todos los diseños del reino, porque usted sabe que él en un principio fue un ángel, fue Luzbel, y estuvo también allá, y él sabe los diseños. Entonces él siempre copia, y agarró el animal que más sucio, más inmundo, y eso sacrificó en el altar santísimo, en el lugar santísimo donde representaba la presencia. Entonces ahí vamos entendiendo por qué de repente el Señor aborrece y no le gusta, y hasta nos manda de que seamos un poco más sabios y no nos contaminemos con ese tipo de cosas, ¿verdad? Cada uno es libre de ir escogiendo, pero la revelación viene y vamos entendiendo de a poquito, ¿verdad? De que no es un animal puro como lo era el cordero, ¿verdad? El cordero que se ofrecía anteriormente. Y luego vino Yeshua, vino Jesús, que es el cordero, el único que quita, ¿verdad? Quitó todo el pecado del mundo. Y en ese momento
que hubo la batalla. El primer milagro que Dios hizo fue que le dio la victoria a este pequeño remanente que no tenía armamento, que no tenía carros, que no tenía caballos, que no tenía lo que el otro ejército tenía. Pero usted sabe que cuando Dios se mete, siempre se metía en el pueblo de Israel en una batalla, traía confusión y hasta entre ellos se mataban, y de alguna manera Dios siempre traía victoria. Así sucedió aquella vez. Entonces ellos, los macabeos, entraron al templo. Imagínense lo que encontraron: lleno de sangre, lleno de esos cerdos que habían ofrecido en el lugar santísimo. En ese lugar se practicaba todo tipo de pecados abominables que usted se imagine, pecados sexuales, bueno, de todo tipo, orgías, de todo había. Eso estaba terriblemente impuro y sucio. Y ellos limpiaron ese lugar, y entonces a partir de ahí se hizo la rededicación del templo. Y dice que la primera cosa que el Señor mandaba que se hiciera en el templo era prender las luminarias, que son la menorá, que es un candelabro de 7 brazos. 7 porque representa, Dios es muy perfecto en sus números. En 7 días, Dios, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y luego nos vamos a Apocalipsis y dice que Él dejó un mensaje a las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios. Y así vamos repitiéndose el número perfecto de Dios. Por eso las luminarias tenían 7 brazos en ese momento. ¿Y qué fue lo que pasó? Como todo estaba destruido, esas luminarias necesitaban de aceite. Diga conmigo, aceite. El aceite de la unción para que esas luminarias se prendieran, un aceite especial que se hacía para eso. Y no encontraron más que un pequeña porción de aceite. Y ellos oraron y dijeron, bueno, una vez que eso se enciende, dice que no debía de apagarse, que debía estar continuamente prendida esas luminarias, porque representaban en ese tiempo la presencia de Dios, ¿verdad? Constante. Y ellos pusieron una gotita en cada uno de esos 7 brazos, y dice que para producir el aceite que necesitaba esas luminarias se producía en 8 días. Y entonces ellos tenían que fabricar el aceite, y dijeron, bueno, vamos a poner una gotita por lo menos en cada luminaria y vamos rápido a hacer el aceite, aunque esto se va a apagar nuevamente. Pero lo que ellos no querían era que se apague esa luz que representaba la presencia. Entonces el segundo milagro que Dios hizo fue que multiplicó el aceite. Diga conmigo, multiplicó el aceite. Ese aceite duró 8 días y no se apagó hasta que ellos pudieron hacer más aceite para continuamente cada día poner en esas luminarias y nunca más se apagara ese candelabro que representaba la presencia. Y eso es lo que se celebra en un día como hoy, ¿verdad? Aquí tenemos la representación, eso se llama un candelabro, una Hanukkah, y esta es diferente a la que yo hablo de 7 brazos, porque esta tiene 9. ¿Por qué tiene 9? Porque ven que una está más elevada y las otras están iguales. Las que están iguales representan esos 8 días de milagros. Por eso esta fiesta de Hanukkah se celebra durante 8 días. Y la del medio representa a Dios mismo en aquel tiempo, a Elohim, que fue el que hizo los milagros, y hoy representa a Yeshua, que Él es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y con esa vamos encendiendo las otras una cada día. Esto es representativo, esto no es religión o religioso o liturgia, es un modo representativo de poder explicarles qué fue lo que pasó, y usted si quiere puede hacerlo en su casa también y recordar de esa manera y decirle a su familia, a sus niños sobre todo, Dios hizo un milagro cada día, por eso cada día vamos encendiendo una luminaria. Y de esa manera hoy Yeshua hace en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, un milagro. Esta es una semana de milagros. De hecho, que noviembre, este mes en el que estamos, en hebreo se llama Kisbel. Y Kisbel se llama el mes de los milagros. Así que arrancamos esta fiesta del Señor desatando milagros.
¿Qué esperamos nosotros esta semana? La multiplicación de ese aceite que hoy representa, ¿qué representa a nosotros? El aceite, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh sobre nosotros. Que el Señor venga esta semana, donde nosotros nos juntemos como hoy, como familia, como congregación, que hoy estás aquí para aprender, porque yo quiero que tú vayas a tu casa desde mañana y comiences a reunirte con tu familia toda esta semana y hagas una celebración para el Señor, dándole gracias por los milagros que ya hizo y por los que vienen, porque esta semana es una semana de milagros, donde todo lo que tal vez no salió en el año, en estos días se va a desatar, porque eso es la promesa del Señor, ¿verdad? A nosotros celebrar esta fiesta. Y vemos claramente en el libro de Juan que nuestro Señor estuvo en el templo también celebrando esa fiesta de la rededicación del templo. Amén. Y nosotros somos hoy ¿qué? Dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo hoy. ¿Sí? A veces usamos lugares, edificios donde uno va y se congrega, pero en verdad la presencia y el Espíritu Santo no vive en ese templo de paredes. ¿Dónde vive Él? Vive en nosotros. Nosotros somos su templo. Amén. Amén. Entonces por eso estamos hoy también en esta fiesta. Lo que hacemos es rededicarle ¿qué? Nuestra vida. Nosotros somos el templo. Entonces nosotros otra vez dedicamos a Él, ¿verdad? Y estos son los diseños originales. Esta es la fiesta original que siempre debimos haber celebrado, pero simplemente no sabíamos porque no había claridad, como estoy diciendo en estas traducciones. ¿Y qué pasa? Como el enemigo es astuto, entonces él siempre dice, vamos a reemplazar. Cuando algo del Señor llega, él dice, vamos a poner un reemplazo. Y siempre está poniendo un reemplazo y toda la humanidad, si no solamente la casa del Señor, sino que la humanidad entera va detrás de ese reemplazo. Y también la casa del Señor no se da cuenta y no despierta de que eso no es bíblico, porque todo lo que hagamos tiene que estar escrito aquí. Nosotros no podemos decir ni hacer nada de lo que no esté aquí. ¿Sí? Ni siquiera usted puede hacer algo porque yo lo diga. Usted tiene que mirar y comprobar que esté aquí. Yo le estoy mostrando que está aquí la dedicación del templo y que nuestro Señor lo celebró porque Él estuvo ahí también, ¿verdad? Por eso es importante. Entonces, en este mes tan festivo en todo el mundo, ¿qué es lo que normalmente nosotros celebrábamos? Digo yo, porque yo ya al conocer la verdad, dice que la verdad nos hace libres. Y también que cuando conocemos nosotros una verdad, al que más sabe, dice que más cuentas se le pedirá. Entonces ya queda en cada uno de nosotros, al conocer estas verdades, si nosotros decidimos hacerla o si nosotros no decidimos hacerla y decidimos continuar, ¿verdad? Con lo que uno ya conoce. En diciembre se celebra Navidad, ¿verdad? Pero ¿de dónde salió la Navidad? ¿Qué es la Navidad? La Navidad representa el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero poco a poco se fue perdiendo hasta ese concepto. Porque ¿quién reemplazó a Jesús? Papá Noel, ¿verdad? Es la estrella de la Navidad. Y no es más nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, ¿qué celebramos? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde va el mundo? Va detrás del huevo de Pascua, detrás del conejo. Entonces ahí nos damos cuenta que hay paganismo, hay fiestas paganas, hay idolatría que empezó a mezclarse dentro de la fiesta. Esas son fiestas solemnes del Señor. Pero entonces el enemigo empezó a meterse y empezó a tapar, a camuflar y a cambiarnos la dirección, la visión, el interés por otras cosas. ¿Y cuántos sabían que realmente, o sea, el 25 de diciembre, todos teníamos como una fecha simbólica del nacimiento de Jesús? Porque no había una comprobación exacta de ese nacimiento. Uno pregunta y dice, no se sabe, pero es la fecha que se tomó para celebrar. Pero sí se sabe cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en los originales. Por eso es importante que nosotros, que tenemos ya nuestra fe en Jesucristo, en Yeshua, volvamos a las raíces y busquemos.
Nuestro Señor Jesucristo nació en septiembre. En septiembre son las 3 fiestas más grandes, solemnes del Señor. Sí, nosotros ya empezamos a celebrar este año. La primera fiesta se llama Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, donde anuncia, todas las fiestas del Señor son muy proféticas. Ay, no, pero eso era de la antigüedad, ¿por qué nosotros los tenemos que hacer? No, miremos el significado profético, ¿sí? La fiesta de Yom Teruah anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante celebrarla, porque el día que Él retorne y Él venga, las trompetas sonarán. Y si nosotros no nos acostumbramos a celebrar esa fiesta, nosotros no vamos a reconocer esas trompetas. No vamos a darnos cuenta de que Él está viniendo por nosotros. Y entonces tal vez te quedes. Tal vez no te subas al barco con Él, ¿verdad? Al avión, porque es arriba, ¿verdad? Entonces es importante por eso. Luego la segunda fiesta de septiembre se llama Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. Obviamente todos los días pedimos perdón por nuestros pecados, pero ese es un día representativo donde no pedimos solamente perdón por nosotros, sino pedimos perdón por nuestra nación. Y lo profético de eso es que eso representa el día del juicio del Señor. El día que nosotros estaremos allá parados, dice, sobre aquel mar de cristal mezclado con fuego. Eso dice la palabra en Apocalipsis. El mar de cristal, el agua que representa la vida, representa la palabra, la Torá viviente, la palabra viviente es Jesucristo mismo, Yeshua. La Torá, el Pentateuco, no comenzó con Moisés. Comenzó antes, comenzó desde Génesis, desde el principio, solo que era hablada porque Dios mismo hablaba. Dice que Él se paseaba en el huerto del Edén y hablaba con Adán. Entonces Él le instruía. Así también como aprendió nuestro padre Abraham, el patriarca Abraham. Si no había palabra escrita, no había nada escrito. ¿Y cómo es entonces que él era un hombre justo, temeroso de Dios? Porque él le escuchaba. Porque Dios se comunicaba con aquellos que le buscaban. Por eso decía que la palabra tenemos que hablarla de boca en boca, de generación en generación. Dice, te sentarás y le dirás a tus hijos, para que tus hijos le digan a sus hijos. No tenemos que depender siempre solamente de esta palabra escrita, porque también llegará un tiempo, estamos en tiempos difíciles hoy. Hay una persecución que se está comenzando, que se está levantando, porque los tiempos han cambiado. Estos cambios que vivimos no son normales. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo realmente se acerca. Entonces, ¿qué pasará si se nos es quitada la palabra? ¿Vamos a perdernos? ¿Se perderán nuestros hijos? ¿Se perderán los hijos de nuestros hijos? No, porque hoy estamos aprendiendo. Entonces, no te apegues a esto, sino que guárdalas, dice Dios, en tu corazón. Átalas a tu cuello, dice, significa a tu corazón, para que de ahí no se pierdan y tú la puedas decir de generación en generación como ellos lo hicieron, ¿verdad? Así Abraham, así Isaac, así, bueno, de generación en generación no tenían nada escrito. Era Dios mismo se les aparecía, les hablaba y entonces ellos entendían la instrucción del Señor. Había ya una palabra hablada, una Torá hablada. Hasta que vino Moisés y comenzó a escribir todo. No solamente Dios trajo los 10 mandamientos, sino que el todo Moisés se dedicó a escribir desde el principio al final, ¿verdad? Y en esos 10 mandamientos hay un montón de cosas que decidimos nomás no hacer, ¿verdad? No matarás, bueno, algunos pasan por ahí, no adulterarás o mirarás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, y luego está el día del Shabbat. ¿Sabe que cada uno de los 10 mandamientos ocupa un versículo, pero el día del Shabbat ocupa 3 versículos, porque Dios le pone un énfasis a ese día de adoración, porque ese es el día de adoración, de estar con Él. Dice que ese día Dios, como lo bendijo, Dios suelta bendiciones únicas y especiales. Dios tiene ángeles especiales en ese día que descienden para traernos bendiciones. Por eso es muy importante celebrar el correcto día del Señor. Todos los días son del Señor y podemos adorar todos los días, pero el Shabbat, el día sábado que comienza desde el viernes al atardecer, es muy especial para Él.
Amén. Y entonces volvemos otra vez a diciembre. Me quedé en la segunda fiesta de septiembre. La tercera fiesta de septiembre se llama la fiesta de Sukkot, o la fiesta de las cabañas, o tiendas, o tabernáculos. Tal vez alguna vez, tú que estuviste en la iglesia de repente hace mucho, habrás escuchado. Y esa fiesta dura 7 días también, toda una semana. En esa fecha fue que nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ustedes se acuerdan que dice que cuando Jesús nació, ¿nació en dónde? En un pesebre, ¿verdad? En un establo, porque dice que no había lugar para él. Eso es lo que leímos, lo dice acá, pero otra vez les digo, vayamos a la traducción original. ¿Saben qué dice la traducción original? Aquí dice, era la fiesta de los judíos. La traducción original dice, era la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las tiendas. ¿Y qué significa esa fiesta? Que dice que Dios ordenó celebrar esas fiestas, así como estas, durante 7 días, durante toda la semana, 7, 8 días. Esta nos toca 8, esas son 7. Entonces, y dice que hay que salir afuera y armar también una cabaña representativa. ¿Para qué hacían eso? Para ellos no olvidarse, porque realmente el pueblo de Israel, y también nosotros hoy, somos a veces muy olvidadizos. Nos olvidamos de lo que Dios hace con nosotros y somos rápidos para apartarnos de su camino. Somos rápidos otra vez para pecar, olvidarnos, enfriarnos. Y entonces Dios le mandó que en esas fiestas armen unas cabañas de palmeras, ¿cómo es que se llama? De esos, de bambú, ¿qué sería? De tacuara sería nosotros acá, ¿verdad? De cosas que ellos pudieran estar afuera y recordar, y incluso podrían ver las estrellas y decirle a sus hijos, nuestro Dios habló una palabra, nuestro padre Abraham, que fue el primero, ¿verdad? Y dijo que de él saldría una generación, saldría una nación, y que se multiplicaría como las estrellas del cielo, y aún que como la arena del mar. Y ese es el pueblo del Señor, y nosotros pertenecemos a ese pueblo, nosotros pertenecemos a ese Israel. Entonces, por eso se hace esa fiesta de las cabañas. Entonces, cuando nació Jesús, no es que fue a un pesebre o a un establo porque no había lugar. Les voy a explicar exactamente lo que dice. Aquí dice que no había lugar, en verdad se tradujo mal. Significa, no era el lugar correspondiente para que entrara María, José y José. ¿Por qué? Porque era la fiesta de las cabañas. ¿Entienden? Es diferente decir que no había lugar en el mesón, como dice aquí, sino que en verdad no era el lugar correspondiente para ellos entrar bajo una casa edificada de edificio, de piedras como había en ese momento, sino que lo correcto era estar, todo Israel estaba en cabañas, recordando la fiesta de los tabernáculos, que ellos les recordaba el día que ellos salieron de Egipto y el Señor les tuvo en el desierto y fue su provisión. Dice que durante el día que había en el desierto, el sol es intenso, entonces dice que una columna de nube les acompañaba, y ese era Dios mismo, la presencia misma, ¿verdad? Y durante la noche había un fuego, una columna de fuego, que es el Espíritu Santo para nosotros. Hoy lo entendemos, para que ellos no tuvieran frío, porque hace extremo frío en el desierto. Y ellos no se olvidaran de cómo Dios les cuidó en el desierto, en el lugar que no hay nada. Les dio comida, les dio agua, les dio techo, les dio calor, les dio sombra. Eso nos recuerda a esa fiesta. Por eso es importante nosotros celebrarla y entender que realmente nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, como es su nombre real en hebreo, Él nació en esa fiesta de Sukkot, en el primer día de la fiesta de Sukkot. Y en el último día, como dice la palabra también, que a los 8 días fue circuncidado, se termina esa fiesta de Sukkot con la circuncisión de Jesús, para que puedan ver que realmente cómo se cumplió la palabra, y Él mismo cumplió todo lo que está en la palabra, ¿verdad? Por eso es importante celebrar esas fiestas. Y esta en especial nos muestra esta verdad bíblica de que hay una fiesta para nosotros celebrar en diciembre.
que no necesita ser Navidad, una fiesta pagana. ¿Por qué digo pagana? Les voy a explicar porque yo sé que es un poquito largo, pero necesito explicarles el por qué, ¿verdad? Porque yo escuché también antes que bueno, que no era la fiesta real, que era una fiesta simbólica y muchas cosas que se dicen de incluso lo que se usa en Navidad, ¿verdad? El arbolito y no sé qué, sí, pero decime por qué, ¿verdad? No se usa o por qué no se debe. Si no hay argumento, pues no podemos nosotros hacer o decir algo. Necesitamos un argumento. Entonces, a través de estas raíces originales, el Señor nos fue mostrando, trayendo luz. Este es el tiempo donde el Espíritu Santo empieza a correr los velos, a quitar esas escamas de los ojos, porque a veces somos como ciegos espirituales, no podemos ver hasta que nosotros le pedimos al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que venga y nos dé la luz, el entendimiento de las cosas originales. Cuando tú le preguntes, Señor, yo quiero saber la verdad, quiero saber el original, no quiero seguir con las mentiras, porque hay muchas mentiras donde fuimos rodeados, ¿verdad? Por las civilizaciones, por la misma religión. Porque ¿cuántos sabían que el Señor no viene a buscar una iglesia religiosa? No viene a buscar, a ver, vos sos evangélico, católico, presbiteriano, ¿qué sos? No, Él viene a buscar una casa, a un pueblo, una novia. La casa y el pueblo que Él viene a buscar se llama Israel. La novia que viene a buscar se llama Israel. ¿Sí? No va a preguntarnos, ¿dónde en qué iglesia estabas? ¿Quién era tu pastor? No, Él va a mirar tus vestiduras espirituales, si estás limpio, si tu corazón está limpio, si te presentaste delante de Él cada día, porque esto es todos los días, arrepentirnos, todos los días luchar con esos pecados, esas tentaciones que vienen alrededor de nosotros, con esta mezcla que nosotros vivimos entre lo pagano y lo santo. Esta fiesta es una fiesta santa, pero en cambio la otra está mezclada, lo santo con lo pagano. Por eso hablaba el Señor de la levadura, el pan con la levadura. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se entiende? ¿Por qué dice eso? ¿Verdad? Porque ¿qué hace la levadura? Infla la masa, la esencia principal de la harina. Entonces eso es lo que Jesús, nuestro Señor, estaba queriendo decir. No mezclen, hay que quitar eso. Pero esa fiesta también existe y nos llama a eso. Vamos a irnos un ratito rapidito a la historia de Noé, ¿sí? La historia de Noé. Noé fue el hombre justo que Dios encontró en una generación. Y estamos hablando que desde que Dios creó al hombre, Adán y Eva, pasaron 7 generaciones. Y ya la tierra estaba un desastre, estaba corrompida, estaba llena de pecados. Estaba llena de mezcla, porque el ADN original que nuestro Señor le había dado al hombre en el principio, en Génesis, empezó a mezclarse, empezó a cambiarse el ADN del ser humano. Porque dice en Génesis capítulo 6 más o menos, dice que los hijos de Dios se empezaron a acostar con las hijas de los hombres. Yo tengo esa enseñanza, usted puede ir a mi video en el Centro Apostólico Internacional, usted va a encontrar esa enseñanza más explayada, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, ¿qué significa eso? Que así como Satanás un día fue un ángel, pero él se rebeló a Dios, él fue echado de los cielos y él arrastró a la tercera parte de los ángeles. Y esos son los ángeles caídos, que también son creación de Dios, ¿verdad? Por eso se refiere y dice, los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres. O sea, los demonios comenzaron a tener relaciones sexuales con las mujeres. ¿Y qué le nacieron? Gigantes, un ADN cambiado. Entonces dijo Dios, se corrompió el ADN original. Por eso vino el juicio del diluvio, vino un juicio por agua. Eso también es muy profético, porque hoy otra vez el ADN se está queriendo corromper y usted ya sabe, estuvimos hablando de eso. A través de la tecnología están creando cosas para corromper el ADN. Entonces el que tiene oído para oír, oiga, porque a muchos se le están manipulando, instando a ponerse, usted ya sabe, cosas que no corresponden. No puedo ser específica porque estamos en vivo. ¿Ok? Entonces, otra vez se viene un juicio a la tierra. Y esta vez dice que va a ser por fuego. Ya fue por agua, ahora será por fuego. El Señor está cerca.
cerca su venida, por eso todo esto está aconteciendo. Y dice que allá Noé, sucedió el diluvio, fue el juicio, Dios encontró un hombre justo para salvar la humanidad y ese fue Noé y su familia. Pero mire usted cómo es el pecado que está metido en el hombre. Uno de sus hijos, Cam, después que Noé bajó, hizo un altar a Jehová, Dios lo bendijo, hizo pacto con Dios y él empezó a plantar la tierra, ¿verdad? Hacer agricultura, hizo un viñedo, del viñedo se hace el vino y de su primera plantación hizo el vino, él tomó, se embriagó, dice, se embriagó y quedó ahí embriagado y desnudo, pero vino el hijo y vio la desnudez de su padre y dice que se rió de él. Y cuando la Biblia habla de vio la desnudez o de le conoció, está refiriendo a que en ese momento hubo relaciones sexuales. O sea, el hijo abusó del padre. Cuando el padre vuelve en sí, Noé, por eso se levanta y dice, y Noé maldijo a su hijo Cam, a él y a toda su descendencia. Entonces de ahí otra vez nace una descendencia corrompida en la tierra. Y Cam fue y se casó con una que no era parte de la casa del Señor, del pueblo de Dios, que adoraba ídolos, de paganismo. Esa fue Seramírez. Semirán. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se casaron, tuvieron un hijo y su hijo, a ver si te suena, fue Nimrod. Nimrod. ¿Han escuchado la historia Nimrod, verdad? Que tiene mucho que salió de él. Nimrod, que fue casi un dios en la tierra, lo idolatraron como dios en la tierra. Y es terrible lo que pasó. Entonces, Set, el otro hijo de Noé, al ver eso, él quiso terminar con esa generación de pecado, de idolatría que estaba corrompiendo la tierra y mató a su sobrino, a Nimrod. Entonces, ¿qué pasó? Quedó ahí, esa generación quedó, pero había una maldición por generaciones. Entonces eso tenía que continuar. O sea, se le mató a su propio padre. Perdón, me equivoqué, quedó Nimrod. ¿Qué pasó con la madre? Mire, el pecado que se cometió. La madre se casa con su propio hijo. Ahí tenemos incesto. Pecado de incesto. Terrible, 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 terrible. Nimrod muere y entonces la madre y esposa, ¿verdad?, inventa una historia y dice que él no murió y que él fue al cielo y que fue y se convirtió en el sol, en el dios sol. Y de ahí viene lo que es el dios sol. Y de ahí viene la adoración al sol. Específicamente es el día domingo la adoración al sol. En inglés. En inglés, por ejemplo, domingo se dice Sunday, el día del sol, del dios sol. ¿Qué pasó? Voy más rapidito. De esta relación nace un hijo. Este hijo se llama Tamuz. Ella queda solo con el hijo. Pero como vienen las maldiciones, Noé había lanzado una maldición sobre esa generación de pecado. Este hijo muere, todos van muriendo, se dan cuenta, homicidio. Primero comenzó violación, homicidio, luego incesto. Luego muere, va de cacería y muere así trágicamente. Y dice que se tropezó por un árbol podrido. Y desde ese día la madre... usted sabe, por brujerías y tinieblas y oscuridad, dijo que de ahí salió y nació un árbol pino, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo esa civilización? Porque cada uno de estos eran sus dioses. Y se le moría un dios, se le murió Nimrod, y luego vino Tamuz y se le murió Tamuz. Entonces, algo tenían que inventar y continuar, para continuar su adoración. Entonces, la madre dijo que a partir de ahora... iban a venerar el nacimiento de Tamuz. Y el nacimiento de Tamuz fue el 25 de diciembre. Y como dijo ella que él se tropezó en un árbol podrido y que de ahí nació un pino, entonces ordenó que todas las familias
el 25 de diciembre cortaran un pino del bosque, lo llevaran a su casa y lo adornaran. Y de esa manera sería reencarnado su dios Tamuz. ¿Sí? Ese es el origen de la Navidad que vinimos celebrando. Nosotros no sabíamos, no es nuestra culpa, ¿verdad? Nadie nos contó esas verdades ocultas. Que por civilizaciones, desde los griegos, romanos, es la misma deidad, fueron cambiando de nombres. Los griegos le pusieron Horus, ¿verdad? Bueno, le cambiaron de nombres. Los romanos también. Le pusieron Venus, Cupido, ¿le suena? Osiris, todo eso. Va cambiando de nombre según las civilizaciones que reinaban en esos imperios. O sea que llegó la Virgen María. Así es. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Usted sabe, Roma, vamos a Roma. Vio otra vez que el pueblo de Israel crecía. Vino Yeshua, pero Yeshua ya murió, resucitó, se fue, pero este pueblo continuó detrás de un Yeshua, detrás de un Jesús que dice que era el Mesías. Entonces dijeron, vamos a hacer algo y no podemos dejar nuestros dioses paganos, nuestra idolatría. Vamos a usar lo que está de moda ahora y vamos a crear una nueva religión, un nuevo cristianismo. Y entonces ahí donde nace la Iglesia Católica con Constantino allá por el siglo 3, 4. ¿Y qué hacen? Toman el nombre de la Madre de Jesús y profanan el nombre de nuestro mismo Señor Jesucristo, y a estos dioses, que el original es Tamuz, le pusieron el niño Jesús, y a la Madre le pusieron la Virgen María. Y eso fue lo que estuvimos celebrando en las diferentes religiones. No solamente nosotros como cristianos, y nos llamamos cristianos, y caímos en ese error de llamarnos cristianos. En verdad es la iglesia que adora los ídolos, las que se llama el cristiano. La palabra no dice cristianos, aquí dice creyentes. Nosotros porque creemos ¿en quién? En Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Entonces es una cuestión de que tenemos que ir cambiando de vocabulario, porque nos acostumbramos pues a lo que se dice, y venimos con eso arrastrando de nuestras familias, de nuestras generaciones, y porque mi mamá dijo, y porque mi abuela dijo, y porque así hicieron, y yo también, ¿verdad? Ni siquiera sabemos por qué. Porque es tradición, porque es cultura, y no sabíamos de dónde salió esto. Entonces, esa es la verdad, mis amados, mis amadas, de lo que es la fiesta de Navidad. Y usted se da cuenta que es un reemplazo que el enemigo creó para borrar esta fiesta, que es Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación hoy de tu propia vida al Señor. Amén. Damos gracias a nuestro Señor porque trae esta luz, este alumbramiento, y esto es algo muy profético también, ¿verdad? Porque en verdad en este día de Hanukkah fue que el Señor le habló, visitó a María y puso dentro de ella esa semilla celestial para que nuestro Señor Jesucristo viniera. Y si usted cuenta, da exacto a la fiesta de Sukkot, que yo le dije en septiembre, donde fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y en esta temporada de Hanukkah, en Israel es invierno. Así que imagínense, era imposible que todo el pueblo de Israel esté afuera, en cabañas, o que nuestro Señor Jesucristo mismo esté afuera, naciendo, porque allá nieva intensamente. Frío intenso, nieve intensa. Y dice clarito, era invierno, como para que nos demos cuenta que no era septiembre, que no era la fiesta de las cabañas, que no era Sukkot. ¿Entienden? Entonces hoy nosotros les presentamos la verdad, una verdad bíblica. Una verdad bíblica que confronta las tradiciones que veníamos haciendo, ¿verdad? Yo oro que el Espíritu Santo pueda traer la convicción en sus corazones, la paz y el entendimiento, el shalom, que es la paz, para seguir lo que hoy vamos sabiendo, las verdades bíblicas, ¿verdad? Nosotros hoy decidimos, este año, hasta el año pasado estuvimos celebrando Navidad porque no sabíamos, pero ¿dónde está el fundamento? Pero el Señor nos visitó. El Señor nos visitó, y nos visitó con el original, ¿verdad? Nos vino diciendo, vayan al original, porque ahí hay verdades que fueron ocultas de ustedes. Amén.
Por eso estamos hoy aquí compartiendo con ustedes y que ustedes puedan extender esto no solamente a sus casas, sino a los lugares donde vayan, a las congregaciones donde vayan, porque nosotros somos hoy la voz del Señor, somos sus atalayas. Ser atalaya significa ser la trompeta que suena, que habla, que dice. Amén. La voz profética que anuncia. Eso es lo que somos. Amén. Damos gracias al Señor